Dios le bendiga, amados hermanos. En el día de hoy vamos a tener la palabra en Éxodo capítulo 1, versículo 15 al 22. Dice así: sin embargo, las parteras temían a Dios, así que no siguieron las órdenes del rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los varones. Entonces el rey de Egipto mandó llamar a las parteras y les preguntó: ¿por qué han hecho esto? ¿Por qué han dejado con vida a los varones? Y las parteras respondieron: resulta que las hebreas no son como las egipcias, sino que están llenas de vida y dan a luz antes de que lleguemos. De este modo, los israelitas se hicieron más fuertes y más numerosos. Además, Dios trató muy bien a las parteras y por haberse mostrado temerosas de Dios, les concedió muchos hijos. El faraón, por su parte, dio otra orden a todo el pueblo: tiren al río todos los niños hebreos que nazcan, a las niñas déjenlo con vida. Creo que para reflexionar en esta palabra es importante entender el contexto. Hablamos del libro de Éxodo, donde nos habla del inicio, ¿verdad?, del plan de Dios para rescatar a su pueblo de Egipto después de 400 años de esclavitud. Y el plan principal de Dios obviamente era preservar la vida de su pueblo. Aunque el faraón tenía otros planes, y estaba usando justamente a las parteras, a las mujeres encargadas de estar con las hebreas en su parto para eliminar o disminuir la fuerza del pueblo. Dice que las parteras no hicieron caso a la voz de Faraón porque tenían temor de Dios. Y ese temor de Dios las condujo a ellas a realmente estar del lado del plan de Dios. Quizás aún sin entenderlo, aún sin saber el futuro, aún sin saber lo que podría significar eso para esta nación, ellas tuvieron temor de Dios e hicieron todo lo contrario a lo que el faraón decía y preservaron la vida de estos niños. Y dice que del mismo modo que ellas fueron temerosas de Dios, Dios las bendijo a ellas con muchos hijos, fueron bendecidas. Recuérdense que para una mujer en la antigüedad el tener hijos era su mayor bendición. Entonces yo quiero compartir en esta mañana de que reflexionemos en relación cuáles son los beneficios que tenemos como creyentes. Los beneficios de tener temor a Dios. Y cuando hablamos del temor a Dios, es de conocer su voluntad, es de conocer sus propósitos y cómo tú y yo podemos en este tiempo aplicar esta palabra a nuestras vidas. El temor a Dios es importante. El temor a Dios de nosotros como creyentes no es simplemente en tener miedo, sino en conocer la voluntad de Dios, en conocer su palabra y amar seguir sus órdenes. Realmente temer a Dios en este tiempo es un reto, y es un reto que cada creyente debe tomar día a día. El temor a Dios nos va a llevar a recibir las bendiciones de Dios, aunque parezca que estamos contrario a todo un sistema. Si podemos experimentar el temer a Dios, no solo desde el miedo, sino desde el dolor. La palabra del Señor nos exhorta a que podamos servir a Dios amando sus leyes, amando sus reglamentos y deleitándonos en su palabra cada día. Es importante recordar que el libro de Romanos nos dice que ya no tenemos un espíritu de esclavitud, sino que tenemos una adopción y que por esta adopción podemos clamar Abba Padre. ¿Qué significa eso? Que tú y yo como hijos de Dios podemos siempre caminar en el temor de Dios, pero en un temor de Dios que produzca en nosotros bendición, que produzca en nosotros salvación. Y quiero que recuerdes algo importante. Dios no se queda con ninguna recompensa de sus hijos. El temor a Dios es agradable
y el temor a Dios nos va a abrir las puertas que el Señor tiene para nosotros. Así que trata de meditar en esta semana y caminar cada día con un temor a Dios, sin temor a lo que pueda decir el mundo, sin temor a lo que pueda hacer el otro, sino un temor reverente, un temor que también ama el deleitarse en la ley de Dios. Dios te bendiga.